Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Quien te habla, tu hermano y amigo de siempre, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual una vez más se acerca a usted por este medio con el propósito de traerte una programación que será de mucha bendición, aleluya, y de edificación para tu vida. Acostumbramos, amados, amén, predicar la palabra de Dios con el propósito de edificar a la iglesia. Y si algún amigo o algún apartado descarriado escuchare nuestra transmisión, pues también nuestro propósito es alcanzar a las vidas, amén, que están sin Dios, sin fe, sin esperanza, por este medio, por nuestras plataformas aquí en Avivamiento TV, ya sea en el podcast o a través del canal de YouTube. Quiero saludar a ese cuerpo ministerial, los pastores, evangelistas, misioneros, maestros, hombres y mujeres, jóvenes y niños que se dedican a pregonar la palabra del Señor como el Señor espera que lo hagamos. También quiero dejarles saber que si le interesa comprar nuestro material, tenemos 5 libros en Amazon. Solamente pone nuestro nombre, Edwin Molina, y ahí aparecerán los diferentes libros que estamos, amén, hemos publicado y vendemos por el medio de Amazon. Bendito sea el nombre del Señor, ya que con eso podemos, amén, recaudar fondos para ir comprando los aparatos y los equipos que nos hacen falta para terminar el estudio como lo queremos terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, queremos traer una programación y una palabra que será de bendición para tu vida. Así que abróchese el cinturón de seguridad, que vamos a comenzar con la programación que Dios tiene para nosotros. Para ello, vamos a considerar una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a comenzar hoy en el libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hemos estado predicando diferentes tópicos, diferentes temas, mensajes. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y el Señor ha estado bendiciendo a esa audiencia, a ese pueblo, amén, televisivo, o a ese pueblo, ¿verdad?, que nos oye por estos medios. Y queremos aprovechar en el capítulo 12 del libro de los Hechos y vamos a considerar el versículo 5 para emprender de ahí en adelante la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a traer tu palabra. Mientras yo predico, extiende tu brazo de poder, extiende tu brazo de sanidad, tu brazo de crear milagros, prodigios, maravillas y señales mediante el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Como siempre, yo me encargaré de darte a ti toda la gloria y la honra, porque solamente a ti pertenecen. Gracias, Señor. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 5 dicen: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oye eso, repito el texto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios continúe añadiendo bendición a su palabra. Y espero que usted sea bendecido e edificado en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Disertamos bajo el tema el poder de la iglesia que ora. Hemos hablado temas aquí sobre la oración. Por ejemplo, hace unos meses atrás predicamos bajo el tema la oración clave para el avivamiento. Y en otros programas anteriores hemos hablado sobre este tema en particular, la oración. Pero hoy estaremos hablando bajo el tema el poder de la iglesia que ora. Bendito sea el nombre de Dios. Porque si hay algo que queremos entender, que aún el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, amén, quien fue el ejemplo a seguir, bendito sea el nombre de Dios, el mejor ejemplo que podemos tener, amado, aleluya, de una vida de oración en el cual se manifestaba el poder de Dios, fue nuestro Señor
Jesús de Nazaret. Podemos ver a lo largo de su ministerio, alabado sea el nombre del Señor, aún comenzando antes de que fuera bautizado, antes de comenzar su ministerio, cuando fue a bautizarse en las aguas. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Antes de someterse a los 40 días de oración y de ayuno, amén, en el desierto de Judá, de acuerdo a Lucas capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos al capítulo 3 de Lucas, para que entienda que antes de que fue, amén, al desierto a orar y ayunar, el maestro nos muestra al escritor Lucas, en el capítulo 3, versículo del 21 al 23, le voy a leer y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Oiga bien, quizás en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el de Juan no observaron este detalle, pero Lucas, amén, dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, sí acordó, aleluya, traer este detalle a nuestra luz. Bendito sea el nombre del Señor, para que entendamos que el maestro, aleluya, constantemente oraba, tenía una vida la cual dedicaba tiempo a la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice nuevamente, versículo 21 al 23 del capítulo 3 de Lucas: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y por ahí sigue la genealogía. Pero lo que quiero que entienda fue que el maestro, aun cuando descendió a las aguas bautismales en el Jordán para ser bautizado por su primo Juan el Bautista, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, podemos ver que oró y el cielo se abrió, alabado sea el nombre de Dios, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y el Padre habló, aleluya. Ahí vemos la Trinidad de Dios. Vemos al Padre que habla, al Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y el que se estaba bautizando, el Hijo, alabado sea el nombre de Dios, para aquellos que no creen en la Trinidad de Dios. Mas sin embargo, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado y llevado por el Espíritu Santo al desierto, de acuerdo a Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Estuvo 40 días, 40 noches ayunando el Señor. ¿Y qué hacía durante ese periodo de ayuno? Amado, hablando con el Padre, orando, reprendiendo a Satanás, a las malicias, al diablo, atando y desatando. Alaba la gloria de Dios. Porque una de las cosas que hacemos a través de la oración es guerra espiritual. Pero ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero sí, la oración era algo vital en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, quien fue nuestro mejor ejemplo. Aleluya. Una vez que sale de los 40 días de oración y ayuno, en ese capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy utilizando como introducción el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mejor ejemplo a seguir. Si queremos ser buenos creyentes, si queremos ser buenos discípulos del Señor, aprendamos del Maestro.
Sigamos su enseñanza, su ejemplo que nos dejó. Alabado sea el nombre de Dios. Y podemos ver, aleluya, mis amados hermanos, que continuamente el maestro nos dejó ejemplo de la oración. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor, cuando estaba comenzando a desempeñar su ministerio y estaba escogiendo a aquellos que iban a ser sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles. En el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que vemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la oración era vital, como el oxígeno que usted y yo necesitamos para poder sobrevivir. Alabado sea el nombre de Dios. Como el agua sin la cual nadie puede subsistir en la tierra. Amén. Por un tiempo, amén, prolongado. Bendito sea el nombre de Dios. Abstenernos de alimento podemos durar 40, 80 días. Pero sin agua, aleluya, nos morimos, mis amados hermanos. Y sin oxígeno, imagínense, alabado sea el nombre de Dios, que necesitamos el agua y el oxígeno, como la oración es para nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el maestro nos dejó con su ejemplo en diferentes momentos los evangelios, los evangelistas. Voy a utilizar solamente algunos del evangelio según San Lucas para no saltear para atrás y para adelante, pero acuérdese que en todos los evangelios vemos al maestro orando, continuamente en oración. Alabado sea el nombre de Cristo. En el capítulo 5 y versículo 16 del evangelio según San Lucas, la Biblia dice de esta manera: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, después que ministraba las vidas, que estaba sanando en las campañas que se desarrollaban en su ministerio terrenal, siempre buscaba la oportunidad para dedicar tiempo a la oración. Y él buscaba lugares desiertos. Desiertos en el sentido desocupados, donde no había personas, podía estar verde, con planta. Uno de sus lugares favoritos era el Monte de los Olivos. Subía al Monte de los Olivos a orar. Acostumbraba a llegar a ese lugar a orar mientras estaba en Jerusalén. Aun cuando iba a tomar la decisión de escoger a los cuales iban a ser su team evangelístico más cercano a él, los 12 apóstoles, la Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo, amén, 12 de esta manera: en aquellos días, él, hablando del Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que él, aún siendo Jesús, aún siendo Dios, Hijo de Dios, hablaba con el Padre para tomar decisiones. Entonces la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos nosotros entender que era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Un ministerio de poder. No solamente predicaba, porque el problema que existe hoy en día es que a la gente le interesa mucho la teología y también traer sus propias teorías. Pero el ministerio del maestro, siempre que hablaba y predicaba, fue acompañado de la manifestación del poder. De tal manera que él predicaba, enseñaba, pero luego sanaba, libertaba, daba vista a los ciegos, al cojo lo hacía andar, a los muertos los resucitaban, para que la gente creyera en el mensaje que predicaba. Porque ¿cómo van a creer la gente simplemente a palabras huecas, sin unción y sin poder? No sirve
Usted no puede ir a una nación donde la brujería, el espiritismo y los hechizos y la magia negra, blanca, como le llamen, el satanismo, el ocultismo se manifiesta poderosamente simplemente con una palabra. Tiene que estar respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos lograr eso? Manteniéndonos en una vida consagrada a la oración. Alabado sea el nombre de Dios. El maestro fue nuestro mejor ejemplo. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Sí, mis amados hermanos, podemos ver, aleluya, que Jesús se manifestaba poderosamente porque tenía una vida consagrada a la oración. En el capítulo 9, versículos 28 y 29 del Evangelio según San Lucas, dice de esta manera la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Oiga ahora, el 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Se acuerda que Moisés en la antigüedad subió al monte porque Dios le dijo, sube que te voy a esperar acá arriba? Moisés subió y unos días después el Señor le dio respuesta. Una semana después prácticamente, 7 días. Y cuando Moisés descendió después de estar en la presencia de Dios, hablando con el Señor, eso es orar, hablar con Dios, no rezar. Usted no tiene que estar rezando. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 5, que cuando vayamos a orar a Dios no hagamos repeticiones, amén, como hacen los gentiles, rezar. No, nosotros los creyentes no rezamos, oramos, hablamos con Dios. Y Jesús, amén, a colación como llegó el texto a la mente en Mateo capítulo 6, versículo 5, amén, dice el maestro al 7, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ores, oiga bien lo que el Señor espera de nosotros. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ore en secreto, que luego se manifestará el poder de Dios en público. ¿Por qué? Porque tienes una vida de oración, una vida que al Señor le agrada. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, rezos, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No, pero y yo no tenemos que rezar, lo que tenemos que hablar con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y como vimos que Jesús se transfiguró hablando con el Señor, le apareció Moisés y Elías. Ahora, los discípulos le inquietaba tanto ver que el maestro oraba constantemente que le pidieron al maestro que de favor les enseñara a orar. ¿Cómo debemos de orar? Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, posiblemente haya sido Andrés. ¿Por qué digo esto? Porque Andrés era anteriormente discípulo de Juan el Bautista. Tenía que saber, amén, cómo Juan trabajaba. Y dice, repito, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan, este es el Bautista, enseñó a sus discípulos. Y el maestro les enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es
la oración que se debe de orar siempre. Es un patrón de cómo orar. Cuando vamos a orar, si queremos, amén, que nuestras oraciones sean oídas y contestadas, acuérdese que toda oración va dirigida al Padre, pero en el nombre de Jesús. Si no metemos a Jesús, estamos descartados. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Puede decir en el nombre del Señor al principio de la oración o al final. Padre, todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. ¿Ve? Pero siempre tenemos que entender que es en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, por el cual debemos de orar. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente a través de su nombre es que vamos a alcanzar lo que le pedimos. Entonces el maestro les educó, les enseñó la necesidad de orarse, amén, al Padre, pero que lo pidiésemos en su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que podemos ver en la vida del maestro, que aun cuando estaba pasando por sus momentos más difíciles, Lucas capítulo 22, sus momentos más duros, él aún allí oraba. Lucas 22, versículo 39. Amén. Dice así, de esta manera, alabado sea el nombre del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Este era el lugar donde el maestro constantemente iba, alabado sea el nombre de Dios, a hablar con el Padre, al monte de los olivos. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el nombre de Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Uno de los evangélicos dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y les dijo el versículo 46, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas que nos enseñó el maestro es que la oración nos ayuda a vencer la tentación. El poder de la iglesia que ora. Hay poder en la oración. Es una de las armas poderosas que el Señor nos ha dejado como ejemplo para que la utilicemos. Mas sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios no ora porque Satanás sabe que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué te da sueño cuando vas a orar? ¿Por qué el diablo te desanima para que no ores? Porque él sabe que la oración que llega delante de la presencia de Dios es poderosa y él no quiere que usted la utilice. Es un arma que le va a hacer daño al mismo diablo, a su reino. Bendito sea el nombre de Dios. El reino de las tinieblas. De acuerdo a Santiago capítulo 5, versículo 16, nos enseña que debemos de orar porque la oración del justo puede mucho. La oración eficaz, la oración que se hace, amén, correctamente puede mucho. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy mismo tuve en una conversación donde me llamaron para decirme que la persona por la cual fui a hacer una oración por él, que tenía la diabetes alta, después que oré, se fue a chequear, amén, a ver cómo estaba de azúcar su cuerpo, y gloria al Señor, se la chequeó en varias ocasiones
y estaba más baja. Lo habían dado, estuvo hospitalizado dos días, llegó a su casa y todavía no bajaba el azúcar. Y gracias a Dios y a la oración eficaz del justo, puede mucho. Alabado sea el nombre de Cristo. Para testimonio de que el Señor oye nuestras oraciones. Incluso estamos orando por la mamá de nuestro hermano Anthony Martínez, el cual ha traído su testimonio aquí, la cual está hospitalizada. Bendito sea el nombre de Dios. Y hemos estado orando para que el Señor haga su voluntad en ella. Y si es la voluntad de Dios, levantarla y darle más años de vida, pues que se levante. Y para sorpresa mía, el hermano Anthony me dejó saber que su mamá estaba moviendo el cuerpo, que él le tocaba algunas áreas y partes del cuerpo para ver si ella reaccionaba, y reaccionaba. Gloria al Señor por ello. Así que la oración del justo puede mucho. Y Dios haga como Él quiera hacer, porque nosotros también entendemos que la voluntad de Dios siempre será hecha. Pero Jesús nos enseñó que orésemos por los enfermos para que ellos sanen. Nos enseñó y nos educó. En ocasiones, la oración debe de estar acompañada de ayuno. Marcos capítulo 9, versículo 29. Los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio de un niño. Y después Jesús en la casa le dijo, también por vuestra poca fe, claro, pero le dijo, hay géneros que sin oración y ayuno no salen. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la oración acompañada del ayuno, porque cuando ayunamos sometemos este cuerpo e intercedemos a favor de la vida que necesita la oración, y Dios se glorifica por ese pequeño sacrificio que realizamos para darle fuerza a esa oración. Alabado sea el nombre de Cristo. Interesante, amado pueblo de Dios. Entonces podemos ver que aun cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en agonía, hasta en la cruz oraba. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando se sintió solo en la cruz, Dios mío, oró, Dios mío, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? También podemos ver que cuando fue a morir, oró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en el hecho de su muerte, no dejaba de orar. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Yo no sé, pueblo de Dios, si usted entiende, aleluya, que si aún nuestro Maestro, nuestro Señor, dedicaba tiempo a la oración, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues seguir el ejemplo del Maestro. ¿Por qué? Porque después que el Señor, amén, ascendió al cielo, ¿qué aprendieron los apóstoles de todo esto? Bueno, pues la iglesia aprendió que si el Maestro oraba, ellos tenían que orar. Y de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14, después que el Maestro les dio una comisión, unas órdenes a los apóstoles, ¿qué sucede? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oración y ruego. La iglesia no dejaba de orar. Aprendieron que era importante y necesario la oración. Alabado sea el nombre de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era algo ya que corría por sus venas la oración. El tema, el poder de la iglesia que ora. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Una iglesia de oración. Cuando se ora,
se siente la gloria de Dios, la presencia. Arabashenda. Óigame, cuando se ora se siente la presencia de Dios. Cuando la iglesia ora, tiene comunión con el Padre y el Espíritu Santo se manifiesta. La oración cambia las cosas. Cuando oramos se mueven montañas. La oración acompañada de la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué sucede? En Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y había por allí un cojo. Y le dijeron, plata y oro no tenemos, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el cojo saltó sobre sus pies y llegó al templo saltando, andando, alabado sea el nombre de Dios y alabando a Dios. Porque la oración marca la diferencia, pueblo de Dios. La iglesia desata el poder de Dios cuando ora. Tenemos que volver a la oración. En el capítulo 4, versículo del 29 al 30, después de haber sido azotados los apóstoles por estar predicando de Cristo, dice que hablaron a Dios de esta manera y dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas, están orando, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué sucedió como resultado de la oración? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué falta hace que la iglesia ore? Y cuando hablamos de la oración, no es doblar rodillas y perder media hora pensando en qué voy a cocinar o cómo va el juego del fútbol o cómo está la novela o cómo estupideces. A veces perdemos el tiempo dejando que nuestra mente vuele y se vaya a otros lugares. No, oración, aleluya, intercesora. Oración que se dedique a hablar con Dios. Y si tiene esa lucha y esa prueba, porque las primeras media hora normalmente nos las pasamos reprendiendo los pensamientos al dardo de fuego de Satanás y comenzamos a adorar y alabar. Señor, mi alma te alaba. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo que la oración cuando comience vaya dirigida al Padre? Padre nuestro que estás en los cielos, y luego le dice, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque hay que entrar en un intervalo de tiempo de alabanza, de adoración, para preparar el ambiente, entonces conectarnos con el Señor y que esa oración vaya delante de la presencia de Dios. Es un patrón el Padre Nuestro. Hay 7 pasos en el Padre Nuestro. Entonces, los apóstoles oraron y después que oraron, el Espíritu Santo descendió con poder. Alabado sea el nombre de Cristo. En el capítulo 6, versículo 4, los apóstoles le dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Todo pastor que no ore no tendrá un ministerio bendecido ni próspero en el Señor. El pastor debe de ser el ejemplo. Y toda iglesia debe de tener un día de oración, aunque sea en la semana. Yo no le llamo culto de oración, sino una reunión de oración. Vamos a orar, a interceder, a clamar. La oración eficaz puede mucho. La iglesia que ora tiene poder. Alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos damos de cuenta, alabado sea el nombre del Señor,
que cuando Felipe predicó en la ciudad de Samaria, echaba fuera a los demonios, levantaba a los paralíticos, sanaba a los enfermos. Entonces, cuando los hermanos que estaban en Jerusalén, escondidos a causa de la persecución producida por la muerte de Esteban, dice que oyendo, versículo 14, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y el 15, los cuales habiendo venido oraron por todos ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Hay alguna persona en la iglesia que no ha recibido el Espíritu Santo? La responsabilidad de nosotros los ministros es orar para que Dios los bautice con Espíritu Santo y fuego. Porque la realidad es que cuando la gente no da fruto y vemos que intentan, pero no dan fruto y dicen que yo no puedo, necesitan, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo para seguir hacia adelante. Y usted y yo, los líderes, somos los que el Señor nos va a llamar a la cuenta. Hay que ministrar al Espíritu Santo a la gente, a los miembros de las iglesias. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, en Hechos capítulo 9, dice en el versículo 40, alabado sea el nombre de Dios, le dieron noticia a Pedro de que la hermana Dorcas había fallecido. Ya habían limpiado el cuerpo, la tenían en la sala. Llamaron a Pedro, Pedro llegó. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de eso, Pedro llega a casa de Eneas y le dice una oración sencilla. Eneas, en el versículo 34 del capítulo 9 de Hechos. Y dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Eneas, Jesucristo te sana. Eneas se puso de pie. Llega a Jope. Lo mandan a buscar porque se muere Dorcas. Y en el versículo 40 entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. En esta ocasión vemos que se pone de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Qué importante es la oración, iglesia. Amén. El poder de la iglesia que ora. Aleluya. En el capítulo 13, la iglesia acostumbraba a orar porque aprendieron eso del maestro. Y no solamente orar, sino que ayunaban también. 13, versículo 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Wow. Para dedicar al ministerio misionero evangelístico, se oraba y se ayunaba para que Dios bendijera ese ministerio. Podemos ver también en Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo y los grupos de los hermanos que habían creído tenían la costumbre de salir a un lugar a orar. Yo le estoy dando simplemente algunos detalles de la iglesia primitiva, amado, porque las cartas paulinas, las cartas, las epístolas, todas nos hablan de la necesidad de orar. Versículo 25 dice, del capítulo 16 de Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos les oían. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo como un viento recio, hizo temblar la cárcel, se cayeron las cadenas, se abrieron los portones, porque la oración tiene poder cuando se habla con Dios, cuando se ora, cuando se viene delante de la presencia de Dios con un corazón sincero y humilde y sencillo, creyéndole a Dios en fe. Dios hará grandes cosas, respaldará la oración de usted, mi amado hermano y hermana. Pero tenemos que dedicarnos a la oración. Alabado. Leímos para comenzar este mensaje en el capítulo 12, versículo 5 del libro de los Hechos, donde decía, así que Pedro estaba preso, ¿se acuerda? Custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, oye eso, sin cesar oración a Dios por él. Cuando alguien le dice a usted, hay un hermano que necesita la oración, la iglesia se pone a orar sin cesar por esa persona. ¿Sabe por qué no vemos los milagros de Dios? Porque no oramos por la gente. A veces se nos pide la oración. Sí, hermano, los voy a llevar en oración. Ore por la persona ahí mismo. Ahorita se le va a olvidar y no va a orar por ellos. Haga la oración ahí. Pero si la iglesia volvemos a la oración y volvemos a interceder todos, a alguien Dios tiene que escuchar. A alguien Dios tendrá que contestarle la oración. Pero como no nos importa la vida de los demás hermanos, ni la necesidad del prójimo, pues si me acuerdo oro, no, amado, si volvemos a la oración, amén, el poder de la iglesia que ora mueve montaña, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, salva a los perdidos. Si la iglesia volvemos a la oración, si volvemos a predicar el evangelio y en oración y en ayuno, vamos a ver la manifestación del poder de Dios en las iglesias, en nuestro ministerio, en la calle, en el templo, en las casas, donde quiera. Los apóstoles Felipe, aleluya, Esteban, predicaban en las calles, iban a las casas y oraban. Pero era gente que como estaban en oración, en el secreto con el Padre los bendecía en público. Alabado sea el nombre de Dios. Les recompensaba en público. Entra en tu cámara secreta, habla con tu Padre en los secretos, que Él se encargará de darte, aleluya, la honra en público. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Queremos ver el poder de Dios, pueblo? Vamos a volver, alabado sea el nombre de Dios, a la oración. Vamos a volver a las primeras obras. Volvamos entonces a ser la iglesia que ora. Queremos ver las manifestaciones, los prodigios. La gente no quiere que se hable de prodigios. ¿Por qué? Porque no lo experimentan. ¿Y por qué no lo experimentan? Porque no oran, no ayunan, no buscan a Dios, no pagan el precio. Por lo tanto, no se va a manifestar nada en sus vidas ni en sus ministerios. Y tú lo vas a escuchar. Yo no sé por qué la gente está esperando que Dios haga. Mi hermano, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue predicar y hacer milagros, predicar y manifestar su poder. Es más, cuando llamó a los apóstoles, que los envió de dos en dos, les decía, predicar el reino de los cielos se ha acercado. En cualquier ciudad que se metan, en cualquier pueblo, valle, villa, campo, lo que sea, que se metan, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, echar fuera a los demonios, resucitar a los muertos. Esa es la orden de la iglesia. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Por qué no vemos la manifestación de Dios? Y tiene que venir alguien de afuera y que para traer la unción de Dios, cuando esto debe de manifestarse en la iglesia. Cuando, aleluya, los líderes, nosotros los pastores, nosotros los líderes que el Señor ha escogido, aleluya, se debe de manifestar el poder de Dios en nuestra vida si tan solo orásemos. Pero lamentablemente, aleluya,
comenzamos a criticar. ¿Por qué tanto de milagros y prodigios? Porque si en el ministerio de Jesús no se hubiese manifestado solamente el mensaje, las palabras, pues yo estoy conforme, pero ni en el ministerio de Jesús, ni en el de los apóstoles, ni en de la gente que Dios ha usado poderosamente, era solamente palabra. Por eso es que la iglesia tenemos que volver a la oración para que veamos el poder de Dios manifestarse de una manera poderosa. Así que, pueblo de Dios, aleluya, volvamos a la oración, porque hay poder en la iglesia que ora, la iglesia que busca de la presencia de Dios. Y vamos a darle la gloria y la honra a Él, porque solamente a Él le pertenece. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por los que estén enfermos, con alguna dolencia, algún malestar en el cuerpo. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y por tu llaga fuimos curados. Hace 2000 años atrás tú nos sanaste. Hace 2000 años atrás tú nos bendeciste. Hace 2000 años atrás tú nos diste el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Por eso es que oramos y creemos en aquel que está con diabetes, y reprendemos la diabetes. Reprendemos la artritis, la tuberculosis, la hepatitis, la sinusitis. Reprendemos el SIDA, el cáncer, el COVID-19 en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad ahora mismo. Por sus llagas fuisteis sanados en el nombre de Jesús. Salva esa vida que necesita a Cristo. Ahora, Dios mío, ato y reprendo a los demonios de enfermedad, demonios que cautivan las mentes, los cuerpos, los corazones. Te reprendo en el nombre de Jesús y declaro libertad y salvación y sanidad sobre esa alma. Gracias, Señor. Estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Una vez más se despide su hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina. Acuérdese de ayudarnos a poder comprar estos aparatos y equipos que necesitamos. Si tiene la amabilidad, amén, puede enviárnoslos a través de Zelle a nuestro banco, o a través del Cash App, o comprando nuestros libros en Amazon. Ponen Edwin Molina y se lo vamos a agradecer. Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa.